Bueno, en este video vamos a hablar sobre algunos teoremas que me sirven para resolver límites de una forma muy práctica, utilizando algunos algoritmos matemáticos, ¿sí? Como por ejemplo la factorización, los productos notables, la simplificación de fracciones, todo eso, ¿cierto? Para poder resolver algunos límites sin necesidad de estar dándole valores a la X como hicimos en el video anterior, sino con estos teoremas me van a servir para resolverlo sin utilizar la calculadora, mejor dicho, sin utilizar operaciones. Entonces, tenemos el primero, el límite de una constante. Entonces, el límite de una constante cuando x tiende a es la constante. El límite de la idéntica, el límite de x cuando x tiende a es a, es la misma a. El límite de una constante por una función cuando x tiende a es la constante por el límite de la función. O sea que podemos sacar la constante, ¿cierto? Y hallamos el límite de la función. Y estos tenemos ahora, para hablar de estos, entonces tenemos lo primero, que esto, si el límite de una función cuando x tiende a es L sub 1 y el límite de g de x cuando x tiende a es L sub 2, entonces tenemos el límite de una suma o su diferencia es la suma o la diferencia de los límites, ¿sí? Entonces, el límite de una suma o una diferencia de funciones es la suma o la diferencia de los límites de cada una. El límite de un producto de funciones es el producto de los límites. El límite de un cociente de funciones es igual al cociente de los límites cuando el límite de g sea diferente de 0. Debe ser diferente de 0 para que ese límite, ¿cierto? Para que sea L1 sobre L2. ¿Por qué? Porque si este es 0 y este es diferente de 0, entonces nos vamos a este, donde dice que ese límite no existe. ¿Sí? Si el límite de una función es diferente de 0 y el límite de una función g es igual a 0, entonces el límite de f sobre g no existe. Y ya miramos en un ejemplo en el video anterior que ese límite no existe es porque esa función g, ese valor de a, de x igual a a, en g, hace que eso sea una asíntota de la función f sobre g. Entonces, listo. El límite de una potencia, cuando ese exponente es un entero positivo, entonces es igual al límite a la n, o sea, a la potencia del límite. El límite de una potencia es la potencia del límite, ¿sí? ¿Por qué n debe ser un número entero positivo? Porque si es un entero negativo, L sub 1 debe ser diferente de 0, ¿no? Porque si es un entero negativo, entonces acuérdense que lo que hace es el recíproco, ¿cierto? De la base. Es el recíproco de la base. O sea, si yo tengo 1 sobre E, si yo tengo L1 y lo tengo elevado a un número negativo, me da 1 sobre L1, ¿cierto? Entonces, por eso n debe ser positivo, porque si es negativo, L1 debe ser diferente de 0. El límite de una raíz, de la raíz enésima, es igual a la raíz enésima del límite, ¿sí? Pero si n es par, L sub 1 debe ser mayor que 0, ¿cierto? L sub 1 debe ser mayor o igual a 0, ¿sí? Si n es par. Listo. Si f de x es una función potencial, ¿sí? Es una función, perdón acá, polinomial, o sea, si es un polinomio, entonces el límite de f de x cuando x tiende a A simplemente es reemplazar a A en la función, en el polinomio, y ese es el límite. Entonces, des en cuenta que aquí f de A sí está definida, porque eso es un polinomio, entonces eso no me va a dar indeterminado. Este ya les había hablado acá, límite de f de x cuando x tiende a si es diferente de 0 y el límite de g de x es igual a 0, entonces el límite de f sobre g no existe. Y ya les dije por qué. Eso es prácticamente, podríamos decir que esto es una función con asíntota vertical en x igual a a. Entonces por eso el límite no existe, porque ahí me va a dar un infinito, ¿sí? Que puede ser
positivo o negativo, o sea, más infinito o menos infinito. O puede ser que por izquierda me dé menos infinito, por derecha me dé infinito, o por izquierda me dé infinito y por derecha me dé menos infinito. De todas formas, con un infinito que tengamos, ya el límite no existe. O sea, que el límite no existe cuando es una constante diferente de 0 sobre 0, ¿cierto? Entonces el límite no existe. Y esta que es, yo creo que uno de los, el teorema más importante, que es este, porque es el que me permite cancelar algunas formas indeterminadas. Entonces tengo que si yo tengo que dos funciones son iguales, excepto quizá en A, o sea, puede ser que f de x y f de a y g de a son dos funciones, pero una de esas no está definida en A, la otra sí. Eso es lo que me dice ahí, que una de estas dos funciones no está definida en A y la otra sí, o sea, en un puntico. O sea que la diferencia puede ser solo ese punto nomás. Entonces, el límite de f de x es igual al límite de g de x. Ojo, ¿qué quiere decir eso? Cuando a mí me piden un límite, ¿sí? Y resulta que me da ese límite, me da indeterminado, por ejemplo, 0 sobre 0. O sea, si yo tengo que el límite de f de x es de la forma indeterminada 0 sobre 0, entonces, ¿qué debo hacer? Debo buscar una función que sea igual a esta, ¿sí? Que sea igual, pero que ahí sí podamos reemplazar a A, ¿sí ven? O sea que prácticamente que las dos funciones se diferencian en que la una está definida para A y la otra no está definida para A. Bueno, listo. Entonces ahí tenemos con esos teoremas para empezar a hacer algunos ejercicios sobre límites. Entonces tenemos estos ejercicios. Vamos a encontrar esos límites utilizando los teoremas, ¿sí? Pero no vamos a escribir qué teorema, pero sí lo voy a decir. Por ejemplo, aquí tengo el límite de una función f de x sobre g de x, ¿sí? Entonces yo puedo hacer el límite de f de x y el límite de g de x, siempre que el de abajo no sea 0, ¿no? Porque si el de abajo es 0 y el de arriba es diferente de 0, el límite no existe. Entonces simplemente es hallar el límite de acá y el límite de acá. Pero cuando hallo el límite del numerador, o sea, de la función f sobre g, entonces de f, sería el límite de una función polinomial, que sería la función 2x más 4, que es una función polinomial. Y entonces simplemente reemplazar el 2. Entonces esto me quedaría 2 por 2 más 4 sobre 2 menos 7. ¿Sí? Y al resolver eso, me da 8 sobre menos 5, entonces me da menos 8 quintos. Entonces el límite es menos 8 quintos. Miren que ahí estoy utilizando los teoremas y no hay necesidad de ponerme dale valores se quita 2. O sea, de ahora en adelante, ¿cierto? Cuando hallemos un límite lo vamos a hacer utilizando los teoremas. Entonces, el límite de un producto de funciones, f de x por g de x por h de x. ¿A qué es igual? Al producto de los límites. Entonces, miremos cada límite por aparte. Entonces, por ejemplo, acá, el límite de x, el límite de la idéntica. Entonces, sería reemplazar ahí. Entonces, cuando reemplazamos, eso me da menos 2. El límite de una raíz par, ¿cierto? Será la raíz del límite siempre que ese límite sea un número positivo. Entonces acá si reemplazo me da menos 2 más 4 me da 2. Entonces me da la raíz del límite que es 2. Y lo mismo acá. Entonces la raíz cúbica de menos 2 menos 6 menos 8. Y la raíz cúbica menos 2, si la podemos hallar, que es menos 2, por este menos 2 da 4. Entonces da 4 raíz de 2. Entonces ese es el límite de esa función. Tercero, el límite de la raíz de 1 sobre t a la 2 más t menos 2. Entonces el límite de arriba y el límite de abajo. Y el límite de arriba, o sea, del numerador de la función f, sería la raíz de 1, que es 1, es diferente de 0, entonces está bien. ¿Cierto? Y aquí daría 1 al cuadrado más 1 menos 2, porque esto es una función polinomial. Entonces yo puedo reemplazar el 1 aquí en t a la 2 menos t más t menos 2.
Esa es una función polinomial, la función del denominador. Entonces, cuando yo reemplazo, eso me daría 0. Entonces, me está dando 0 el de abajo, el denominador. ¿Qué quiere decir eso? Que ese límite no existe. Ese límite no existe. Y algunos van a pensar, ¿y por qué no existe? Porque es que resulta que cuando hallamos el límite, cuando te tiende a 1, esto tiende a infinito, porque en 1 hay una asíntota. ¿Ve? Porque en 1 hay asíntota. Listo. Ahora miremos este. Entonces tenemos acá también dos polinomios. Entonces yo puedo reemplazar acá y puedo reemplazar acá. Y si reemplazo, resulta que me da menos 1 al cubo da menos 1, más 1, 0. Y abajo, menos 1 al cuadrado da 1, menos 1, 0. Esto es una forma indeterminada. Y como es una forma indeterminada, debo resolver ese límite utilizando algún teorema. ¿Cuál teorema es el que vamos a utilizar? Voy a buscar una función que sea igual a esta, pero que ahí sí esté definido esté definida en menos 1. Porque esta función no está definida en menos 1, porque me está dando 0 sobre 0. Esa es una forma indeterminada. Y cuando el límite me da una forma indeterminada, quiere decir que la función no está definida ahí, no está definida en menos 1. Entonces, como la función no está definida en menos 1, voy a buscar una función que sea igual a esta y que sí esté definida en menos 1. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues utilizando algunas cositas, algunos, algunos algoritmos matemáticos. Por ejemplo, la factorización, los productos notables, la simplificación de fracciones, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que con menos 1 me está dando 0 arriba y me está dando 0 abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que t al cubo más 1, yo lo puedo factorizar y eso me queda como 2 factores, ¿sí? O pueden ser 3, todavía no sabemos, ahorita les explico cómo se factoriza eso. Pero ¿qué pasa? Ese t al cubo más 1 tiene un factor que sería t más 1 y otro factor que no sabemos. Y el de abajo, como este al lado menos 1, también tiene un factor t más 1 y otro factor que todavía no sé cuál es. Ahorita les explico cuáles serán en esos casos. Pero resulta, ¿por qué el factor t más 1? Porque si yo reemplazo aquí menos 1, me da menos 1 más 1, 0. Y abajo menos 1 más 1, 0. Quiere decir que este factor y este factor de abajo me están dando 0. Y por eso es que cuando yo multiplico, cuando reemplazo a t por menos 1 acá, es porque me está dando 0 por algo. Y abajo también 0 por algo y por eso me da 0 sobre 0. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a factorizar esto de tal forma, ¿cierto?, que encuentre estos dos factores y los pueda cancelar y lo que me dé acá es la función donde sí puedo reemplazar a menos 1. Entonces, ¿cómo se factoriza, por ejemplo, este t al cubo más 1? Entonces, t al cubo más 1 es una suma de cubos. Entonces, ustedes van a buscar por allá cómo se resuelve o cómo se factoriza una suma de cubos. La suma de cubos de t al cubo más 1 me queda la factorización, la raíz cúbica de t al cubo, t, y la raíz cúbica de 1, 1. Y aquí, ¿cómo me queda? Me queda el primero al cuadrado, luego menos, y el primero por el segundo, o sea, t por 1, t, más el segundo al cuadrado, que es 1. Listo. Esa es la factorización de una suma de cubos. Y esto sería una diferencia de cuadrados perfectos. No, esto es un cuadrado. Entonces, una diferencia de cuadrados, ¿cómo se hace? T más 1, o sea, se le saca la raíz cuadrada a este y me queda entonces t más 1 y aquí me queda t menos 1. Entonces, esto es una diferencia de cuadrados, la van a buscar ustedes en las factorizaciones y entonces es t más 1 por t menos 1. Y esto es una suma de cubos y entonces t más 1 por t a la 2 menos t por 1 más 1 al cuadrado. Y ahora sí, miren que estos dos los podemos simplificar. Y cuando estamos simplificando eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos quitando la determinación. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda este t a la 2 menos t más 1 sobre t menos 1. Y cuando reemplazo aquí menos 1, me da menos 1 al cuadrado, ¿cierto?
menos 1 más 1. Y abajo me queda menos 1, menos 1. Y entonces la respuesta, ¿cuál sería? Arriba me daría 1 más 1 más 1, 3. Y abajo menos 2. Entonces la respuesta es menos 3 medios. Entonces ese límite es menos 3 medios. Pues miren cómo llegamos ahí a ese límite, ¿no? Menos 3 medios sería el límite. Porque aquí me da 3 sobre menos 2, que es menos 3 medios. Entonces, factorizamos. Ahí utilizamos, por ejemplo, la factorización. Listo. Ahora vamos a mirar el quinto. Aquí dice el límite de 8 más h al cuadrado menos 64 sobre h cuando h tiende a 0. Pero resulta que también volvemos a reemplazar porque utilizamos las propiedades. Entonces me da 8 más 0, 8 al cuadrado 64 menos 64, 0. Y abajo, cuando h tiende a 0, me da 0. Entonces, esto también es la misma forma indeterminada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, miren que yo necesito cancelar esta h porque es la que me está dando 0. Pero arriba, pues necesito que aparezca también una h para poder cancelarla al factorizar la expresión de arriba, al factorizar la función que está en el numerador. Pero, ¿cómo llegamos a esa h? Pues aquí lo que me parece que debo resolver es resolver ese cuadrado. Entonces, resolvamos ese cuadrado y para resolver ese cuadrado también puedo utilizar los productos notables. Entonces, ahí lo que van a buscar es cómo se resuelve una suma de cuadrados. Perdón, un binomio al cuadrado. Un binomio al cuadrado o la suma de dos términos al cuadrado. Y entonces me queda primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 por 8, 16, por h, 16. Bueno, ahora tenemos el límite de la raíz de t menos 1 sobre t menos 1 cuando t tiende a 1. Entonces resulta que aquí, cuando reemplazamos aquí por 1, ¿sí? Esto me daría raíz de 1, 1, menos 1, 0, y abajo 1 menos 1, 0. Otra vez me da de la forma indeterminada. Entonces miren que voy a buscar la función donde sí puedo reemplazar al 1 y que es igual a esa función, excepto en ese punto, quizá, ¿sí? Así como acá está, miren, es como si dijéramos, miren, esta función es igual a esta función. ¿En qué se diferencian? En que en esta sí puedo reemplazar el 0, aquí no lo puedo reemplazar. ¿Qué quiere decir eso? Que estas dos funciones son iguales, excepto quizás en 0. ¿Ven? Cuando h tiende a 0, entonces son iguales, excepto en 0. Porque el 0 aquí no lo puedo reemplazar, no está definida la función, en cambio aquí sí lo puedo reemplazar. Entonces, si a mí me dicen, y que quede como tarea, si a ustedes les dicen que grafiquen esta función, y la van a ver así como tan complicada, resulta que entonces, ¿qué graficamos? Mejor graficamos esta, 16 más h, que es una recta, la idéntica desplazada de 16 hacia arriba. Y simplemente que le quito el punto 0,16, ¿cierto? Le quitamos ese punto 0,16 y me queda esta función. Entonces, si yo quiero graficar esta, grafico esta sin el punto 0,16. Cuando h vale 0, la función vale 16. ¿Sí? O si hablamos de x y y, cuando x vale 0, y vale 16. Entonces, quitamos el punto 0,16 a esta recta y graficamos esta. ¿Ven? Entonces, ahora miramos esta función y esta función no está definida en 1. Entonces, como no está definida, voy a hacer algo. Y ese algo, para quitar esa raíz, hay algo que se llama el conjugado. ¿Qué es el conjugado? El conjugado es utilizar este producto notable. Es ese producto notable que hay que utilizar. Donde yo tengo que si A menos B por A más B, ¿cierto? El producto de la diferencia por una suma de binomios, a que es igual a la 2 menos b a la 2. ¿Sí? O dicho de para acá, de para acá decimos que eso es una diferencia de cuadrados perfectos, o sea, una factorización. En cambio, de para allá decimos que esto es un producto notable. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar este producto notable
¿Para qué? Para que este me quede al cuadrado y este me quede al cuadrado. Y si este me queda al cuadrado, se va a la raíz y ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a multiplicar por el mismo binomio, pero con más. Entonces, cuando hago eso, eso se llama el conjugado. Entonces me quedaría menos 1 y lo multiplico por raíz de t más 1. Y abajo debo hacer lo mismo para no cambiar la expresión, ¿cierto? Se hace lo mismo para no cambiar la expresión. Entonces eso se llama amplificar la fracción, ¿sí? Y amplifico arriba y abajo, denominador y numerador, por raíz de t más 1. Entonces, utilizando lo que teníamos acá, me queda que este es el límite de la raíz de t al cuadrado menos 1 cuadrado, y abajo sí no multiplico, abajo lo dejo indicado. ¿Por qué? Porque es que el que me está dando 0 es este 1 menos 1. Entonces ese ya lo tengo listo para cancelarlo. Porque este t menos 1, cuando yo lo emplazo acá, me queda 1 menos 1. Entonces ese es el que tengo listo ya. Entonces, si aquí tengo raíz de t al cuadrado, como el cuadrado está por fuera, se puede cancelar la raíz. Si el cuadrado está por fuera, ¿cierto? Entonces, y si el cuadrado estuviera por fuera, se coloca el valor absoluto de t, pero como está por fuera, me da t, y 1 al cuadrado da 1, y abajo me da t menos 1 por la raíz de t menos 1. Más 1, perdón, porque aquí es más 1. Y miren que esto lo puedo cancelar. Todo el factor t menos 1. Y entonces arriba me quedaría 1 cuando t tiende a 1. Y ahora sí podemos ahí reemplazar, y esto me da raíz de 1, 1 más 1, 2. Entonces el límite es 1 medio. Entonces miren que esta función sí está definida en 1 y me da 1 medio. En cambio esta función no está definida en 1 y por eso me da 0 sobre 0. ¿Qué quiere decir eso? Que esta función es igual a esta, excepto en 1. Luego el límite, por ese teorema que vimos, el límite que le encuentra a esta función, que es 1 medio, es el mismo límite de acá. Entonces, por eso, esto es igual a esto, esto es igual a esto, igual a esto, igual a esto, igual a 1 medio. Entonces, el límite de este es 1 medio. ¿Ven? Listo. Ahí utilicé lo que se llama el conjugado, que es cuando hay un binomio, o sea, dos términos, ¿sí? Una diferencia con una raíz cuadrada. Ese sería un binomio, y entonces utilizamos el conjugado. El conjugado es cuando es un binomio, ¿cierto? ¿Y para qué se utiliza? Para que esa raíz cuadrada esté al cuadrado. Listo. Ahora este. Entonces aquí cuando reemplazamos, ¿cierto? Este me da un infinito y este también me da un infinito, porque aquí reemplazo 2 menos 2 da 0, entonces me daría no existe, y ya sabemos que no existe, es porque eso es un infinito, ¿sí? Porque hay una asíntota. Y este también me da 2 al cuadrado, 4, más 2 por 2, 4, 8 menos 8, 0, entonces me daría 6 sobre 0 también. Entonces, ¿qué pasa? Esto diríamos que es infinito menos infinito. Y resulta que eso también es una forma indeterminada. Entonces, en este video ya hemos visto dos indeterminaciones, 0 sobre 0 y la forma infinito menos infinito. O sea que el 2 no está definida la función acá para 2, no está definida. Pero yo puedo buscar una función que de pronto sí esté definida ahí. Vamos a mirar. Ahora, vamos a mirar qué pasa si yo resuelvo esto, ¿no? Entonces, si yo resuelvo eso, para ver cómo puedo cancelar ese x menos 2, porque x menos 2 es el que me está dando 0, ¿cierto? Entonces, si yo hallo el común denominador, entonces aquí, vamos a hacerlo aquí con calma, aquí es x menos 2, y este lo factorizo, y cuando factorizamos este, es x más 4 por x menos 2. ¿Sí?
Entonces resulta que ahí tenemos que cuando factorizo eso, miren que aquí x menos 2 me está dando 0, aquí x menos 2 me está dando 0. ¿Sí? Si factorizamos. Entonces, común denominador. Entonces, el común denominador es el mínimo común múltiplo entre estos dos. Y el mínimo común múltiplo es x menos 4 por x menos 2. X más 4, perdón, por x menos 2. Y aquí, a x menos 2, ¿cierto? Para que sea igual al mínimo común múltiplo, que es x más 4 por x menos 2, lo multiplicaría por x más 4. Entonces, este 1 por x más 4. Menos. En cambio, este que tiene este x más 4 por x menos 2 ya está como el mínimo común múltiplo. Entonces aquí no hay necesidad de multiplicar por nada, entonces me da 6. Entonces vamos a mirar qué pasa cuando lo simplificamos a una sola expresión. Entonces me queda x más 4 por 1 da x más 4 menos 6 da x menos 2. Y abajo x más 4 por x menos 2. Entonces miren que acá ya encontré el cómo simplificar este x menos 2. Y si simplifico eso, ¿cierto? Entonces me da el límite de 1 sobre x más 4, cuando x tiende a 2. Y eso me da, cuando reemplazo, me da un sexto. Ahora, podría ser que luego de que encuentre esto, cuando reemplace vuelve y me da 0 abajo. Entonces decimos, no existe, ya. Y entonces, no significa que cuando hay una forma indeterminada el límite debe existir. No, puede ser que haya una forma indeterminada, pero el límite tampoco existe. ¿Sí? En este caso existe porque es un sexto. Pero si aquí hubiera quedado al final x menos 2 y reemplazo 2 y me da 1 sobre 0, el límite este no existe, luego este tampoco existe. ¿Sí? Entonces, esa también es otra forma de resolver una indeterminación. Bueno, tenemos este ejercicio que arriba es una cuadrática, ¿cierto? Una función cuadrática. Abajo sí es una forma lineal, x menos 3 medios. Pero cuando reemplazo 3 medios, arriba también me da 0 y abajo me da 0. ¿Sí? Cuando reemplazo 3 medios. Entonces resulta que volvemos y esto es una forma indeterminada, ¿no? Entonces, como es indeterminado, vamos a mirar cómo resolvemos ese límite. Entonces, bueno, pues una forma sería factorizar el de arriba, ¿sí? ¿Por qué coloqué este ejercicio? Para que se den cuenta que para los que no saben factorizar, cuando yo tengo una cuadrática, si lo hago de la siguiente forma, también lo puedo de una vez factorizar fácil. ¿Por qué? Porque resulta que yo sé que x menos 3 medios es el que me está dando 0. Y arriba me está dando 0 también. Luego arriba también hay un x menos 3 medios, ¿cierto? Y entonces yo puedo decir que esto es, ojo, pero eso es cuando es cuadrática, ¿no? Entonces, abajo ya tengo el x menos 3 medios, que es el que tengo que cancelar, porque es el que me está dando 0. Y arriba, entonces tengo x menos 3 medios por algo. Por algo. Este algo sería que uno debe encontrar factorizando, pero muchos de ustedes, este caso de factorización de la forma ax a la 2 más bx más c, de pronto no lo manejan muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, ¿cómo es? ¿Qué debo hacer? Miren, a x necesito multiplicarla por otra x para que me dé 2x a la 2. Y esa x pues sería 2x. Para que me dé x por 2x, 2x a la 2. ¿Ya? Entonces ya tengo ahí ese término. Y el otro término que iría acá, entonces necesito a 3 medios multiplicarlo por algo que me dé 9. Entonces, primero que todo, para que me dé negativo, debe ser positivo acá. Porque menos por más da menos. El 3x ahorita al final cuadra. ¿Sí? Y 3 medios, ¿por cuánto multiplico a 3 medios para que dé 9? ¿Sí? Entonces, para que dé 9, ¿por cuánto lo multiplico? A ver, entonces, ¿por cuánto? A ver, si lo multiplico por 6, me da 3 por 6, 18 sobre 2, 9. Y menos por más da menos. ¿Ven?
El número por el que hay que multiplicar a 3 medios es 6. Listo. Ahora, y si cuadra el otro término, entonces miremos a ver si de verdad cuadra este 3x. Este 3x, ¿de dónde sale? Miren. ¿Cómo resuelve uno esto? Vean. Este por este, distributiva. X por 2x da 2x a la 2. ¿Sí? Ahora, este por este me da 6x. Y este con este, el 2 se cancela y me da menos 3x. Entonces 6x menos 3x, entonces es 3x. Y por último, menos 3 medios por 6 da menos 9. Entonces estos dos se pueden cancelar y me quedaría 2x más 6. Y cuando tengo 2x más 6, entonces ahora sí puedo reemplazar 3 medios. Que me queda 2 por 3 medios más 6. Entonces me daría 3 más 6, 9. Y ese es el valor de ese límite. Bueno, muchas gracias.